Bienvenidos a la clase, estimados alumnos. En este video veremos las propiedades de las ondas. Recuerden que las ondas transmiten energía y no materia. Vamos a ver la llamada propiedad de la reflexión. Esto significa que cuando un frente de ondas, lo voy a dibujar como si fuera un rayo, incide sobre un obstáculo, esta onda se va a reflejar en algún sentido. Por ejemplo, si la superficie es totalmente lisa, se refleja por donde mismo vino, hacia allá. Pero si la superficie fuera rugosa, así por ejemplo, entonces al incidir sobre el objeto se va a reflejar así por ejemplo. Entonces eso va a depender de la superficie que estemos hablando. En general, en este estudio supondremos una superficie absolutamente perfecta, así. Es decir, incide nuestro frente de ondas y se devuelve por el mismo camino. Si es que lo hace de manera perpendicular a la superficie, es decir, formando ángulo de 90 grados. En la realidad ocurre que nunca es tan perfecta esta propiedad, sino que una parte de la energía se absorbe hacia el interior del material. Es decir, en la realidad ocurre una absorción de la energía. Eso significa que una parte de esto sí logra entrar y otra se refleja. Ahora, nosotros podemos pensar que en la realidad la onda va con cierta amplitud incidiendo y al absorberse la energía disminuye, es decir, la amplitud de la onda disminuye. Esto también va a depender de la densidad del obstáculo. Si el material sobre el cual se está reflejando la onda es muy denso, vamos a tener una mejor reflexión. Ahora, ejemplos de reflexión en el sonido. Un ejemplo clásico sería el eco. Entonces, en el sonido tenemos el ejemplo del eco. Ahora, ¿qué es lo que sería reverberación? ¿Y qué sería resonancia? Pongan una pausa en el video e investiguen inmediatamente. Bueno, estos tres fenómenos, como ejemplos de reflexión en el sonido, son distintos. En el caso del eco, nosotros escuchamos claramente nuestra propia voz que se devuelve al reflejarse en las montañas o en una habitación vacía. La reverberación podemos decir que es cuando estamos en una habitación y las ondas, al chocar con las paredes unas con otras, se interfieren entre sí. Entonces nosotros no podemos escuchar claramente lo que se dice porque la acústica del lugar no permite que llegue solo un frente de ondas, sino que varios, y escuchamos mal. Un ejemplo clásico de esto es en la iglesia, cuando habla el sacerdote, y incluso hay chistes de eso, y uno no escucha muy bien lo que dice. El ejemplo de la resonancia es
es el mismo fenómeno de reflexión, pero cuando se usa con el fin de aumentar la amplitud de la onda, con el fin de que el sonido se escuche más alto. Por ejemplo, la caja de resonancia de las guitarras, el efecto de la reflexión en ese caso es aumentar la amplitud de la onda a fin de que el sonido de la cuerda se escuche más alto. Reflexión de la luz. Ahí tenemos muchos ejemplos interesantes. El espejo, cada vez que nosotros miramos nuestra imagen, es una reflexión de la luz. Nosotros somos fuente secundaria de luz, es decir, no emitimos luz, sino que reflejamos la luz que llega a nuestro cuerpo, la cual incide en el espejo y luego esa se refleja y llega a nuestros ojos. Ese es un ejemplo de reflexión en la luz. Hay otro ejemplo, el color de las cosas. Nosotros vemos los colores de las cosas debido a la reflexión. Aquí hay varias preguntas que podríamos hacer. Por ejemplo, ¿por qué podemos ver un objeto de color verde? ¿Por qué no lo vemos de otro color? ¿Por qué ese objeto, por ejemplo, las hojas de los árboles, de la mayoría de los árboles, las vemos de color verde? ¿Por qué no las vemos de otro color? Pongan pausa al video y respondan a esta pregunta. Otra pregunta interesante es la siguiente: ¿de qué color son los átomos? ¿De qué color son los átomos? Pongan pausa al video y respondan esta pregunta. El tema del color en la reflexión es muy importante porque está en nuestra vida cotidiana. Hay que profundizarlo, investigar. Naturalmente que para que haya reflexión, esto va a depender de la longitud de onda y de la amplitud. ¿Por qué razón? Porque si un objeto es muy pequeño, más pequeño que la longitud de onda, entonces la onda no se va a reflejar. Eso es lo que ocurre con los átomos, que los átomos son tan pequeños que la longitud de onda de la luz es mayor. Por lo tanto, es imposible ver ningún color. Recuerden eso. Ahora, tenemos otro ejemplo de reflexión que es la fibra óptica. ¿Han visto alguna vez la fibra óptica? Algunos lo usan para hacer artesanías. Bueno, ahí voy a aumentar un filamento de fibra óptica y aquí ocurre una reflexión óptima. Es decir, emitimos un rayo de luz por aquí y ese rayo de luz se va a reflejar de manera óptima por el material. Ahí se refleja aquí, después aquí, después aquí, después aquí. Por eso las artesanías que les comentaba iluminan esta fibra óptica y se ve pero muy muy bonita, debido a que este material posee esa característica. Aquí habría que hacer otra pregunta. El negro, que en realidad no es un color, ¿cierto? A mí me enseñaron que era un valor. El negro se supone que absorbe toda la luz blanca. La luz blanca. Es decir, tenemos un fenómeno de absorción total.
En la práctica, ¿eso se cumple o no se cumple? Si ustedes iluminan un objeto negro, ese objeto no refleja nada de luz. Ahora, si tenemos un objeto blanco, como este pizarrón, ¿por qué se ve blanco? Bueno, pongan pausa al video y vayan respondiendo estas preguntas. Es necesario que profundicen estos temas. Ahora vamos a ver la refracción. La refracción también va a depender de la densidad del material. La refracción es el fenómeno en que nuestro frente de ondas viaja de un medio, ahí, pongamos, puede ser el aire, medio 1, e ingresa a un medio 2, medio 2. Entonces, en este caso, en que la onda penetra en un medio distinto, no cambia su frecuencia, porque si cambiara su frecuencia sería otra onda. No cambia su frecuencia, pero sí puede cambiar su longitud de onda, su velocidad de propagación, su amplitud. En general, en el fenómeno de la refracción puede cambiar su rapidez. En el caso de la luz, ¿dónde viaja más rápido? ¿En el aire o en el agua? Pongan pausa y respondan. La luz, ¿dónde viaja más rápido? ¿En el líquido o en el sólido? Pongan pausa. El sonido, ¿dónde viaja más rápido? ¿En el gas, en el líquido o en el sólido? Pongan pausa y respondan. En fin, eso tienen que tenerlo muy claro. Ahora, existe un ángulo crítico tanto de reflexión como de refracción. Vamos a imaginar esto así. Aquí vamos a poner el medio 1, y aquí vamos a poner el medio 2. Y vamos a hacer incidir un frente de ondas, lo voy a dibujar como un rayo. Ahí. Entonces aquí viene viajando la onda, incide sobre la interfase, es decir, la separación entre el medio 1 y el medio 2, y luego ingresa al medio 2. Si los medios fueran absolutamente iguales, bueno, no sucedería nada. Esto seguiría su camino. Pero lo que ocurre es que generalmente los medios son distintos. Si nosotros hacemos una línea perpendicular en el punto de incidencia, así, esta línea le llaman la normal. A este le llaman la onda incidente. A este ángulo de aquí le llaman ángulo de incidencia. Ocurre que esta frente de ondas o se va a acercar a lo normal o se va a alejar. Yo voy a dibujarla como que se acercó. Esto debido a la diferencia que hay en densidad de los distintos medios. Este es el ángulo de refracción. En general, la realidad no es tan simple. Una parte de este rayo incidente se va a reflejar. Rayo reflejado y este rayo refractado. Este es el ángulo de refracción, RF. Entonces, el ángulo crítico es cuando el rayo incidente
se refleja de tal manera que nada se absorbe, nada se refracta. Hay un ángulo en que ocurre eso. Ahí. ¿Se fijan? Yo ahí les he anexado un material con este fenómeno para que lo estudien. Si nosotros nos olvidamos del rayo refractado y solo consideramos el rayo incidente y el rayo reflejado, tenemos las leyes de la reflexión. Estos rayos están sobre el mismo plano y el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son iguales. Esas son las leyes de la reflexión. Ahora, la ley de Snell es la relación que hay entre el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción. Esa ley de Snell matemáticamente se escribe así: seno del ángulo incidente. Estas son funciones trigonométricas que están en la calculadora. Seno del ángulo de refracción igual a la rapidez en que llevaba en el medio 1 partido por la rapidez que llevaba en el medio 2, o es igual al índice de refracción en el medio 2 partido por el índice de refracción del medio 1. Esa n se llama índice de refracción. Índice de refracción. Índice de refracción. Espero que se vea esto, lo que anoté. Lo voy a anotar de nuevo aquí, porque no sé si sale en el margen de la cámara. La ley de Snell. Aquí. Ahí para que se vea. Entonces, esta es la velocidad en el medio 1, la velocidad en el medio 2. Este es el índice de refracción n. ¿Qué es lo que es el índice de refracción? El índice de refracción nos indica cuántas veces la luz, en este caso, es más rápida en el vacío que en el medio. Es decir, la velocidad de la luz en el vacío C dividido por la velocidad de la luz en el medio por donde se propaga. Esa es la ley de Snell que la aplicamos en el ejemplo de refracción para la luz. Y el índice de refracción es lo que les expliqué. Ejemplos de refracción en la luz. Cuando sumergimos un lápiz en un vaso de agua, este se ve como que si estuviera quebrado. En el sonido, por ejemplo, cuando escuchamos bajo una piscina o intentamos hablar bajo una piscina, el día y la noche es un fenómeno que tiene que ver tanto con la reflexión como la refracción. Lo que sucede es que el aire frío, tenemos aire frío, aire caliente, aire caliente. Entonces, cuando viene una onda, un frente de ondas por aire frío, y luego penetra a una zona de aire caliente, cambia el ángulo de propagación y la rapidez. Luego aquí se refleja y aquí se refleja. En fin, no sigue una trayectoria rectilínea. Por lo tanto, afecta la velocidad de propagación debido a las masas, a las masas de aire, si está frío o caliente. Por eso en la noche se escuchan los sonidos mejor que en el día. Algunos creen que es porque hay menos interferencia de otros sonidos. Bueno, ahora el fenómeno de la difracción. En esta clase tengo que hablar mucho. Bueno, la difracción es otra propiedad de las ondas y ocurre, por ejemplo, cuando el frente ondulatorio rodea un obstáculo. Por
ejemplo, tenemos aquí un obstáculo. Tenemos que viene nuestro frente de ondas al incidir sobre este vértice del obstáculo, la onda se abre así. O cuando nuestro frente de ondas encuentra un orificio en algún material, por ejemplo aquí, ingresa ahí, entonces nuestro frente de ondas se abre como si fuera un abanico al otro lado del material. Esta difracción nuevamente va a depender de la longitud de onda. ¿Por qué? Porque si el orificio es muy pequeño y nuestra longitud de onda es muy grande, no va a poder pasar a través de ese orificio. Ejemplo de esto es cuando una persona está en una habitación y otra está en otra habitación. De igual manera pueden escuchar a esa persona. ¿Por qué? Porque al ingresar el sonido por una abertura, que puede ser una puerta abierta, el sonido se difracta y se puede escuchar en toda la habitación. Otro ejemplo son los parlantes. Son los parlantes que tienen dos funciones: amplificar el sonido, pero también difractarlo. Este tipo de parlantes o las cornetas de las personas que van al estadio, en fin, el sonido viaja por aquí, chocan estos vértices y se difracta aquí. Entonces muchas más personas pueden escuchar lo que se está emitiendo. Bueno, esos serían ejemplos del sonido de la luz. Ustedes busquen más ejemplos de estos fenómenos, por favor. Entre más ejemplos tengan de cada uno de ellos, reflexión, refracción, difracción, va a ser mejor. La ranura de Jung. Bueno, este era un doctor que hizo el siguiente experimento. Puso aquí un material y emitió un frente de ondas. Y aquí le hizo un orificio a fin de ver qué sucedía con la refracción. Entonces, incidió el frente de ondas y acá, en una placa fotosensible, obtuvo una impresión fotográfica del fenómeno. Y para su sorpresa, obtuvo una imagen con varios puntos máximos, en que el mayor estaba ahí. Y él no se explicaba por qué, si emitió solo un frente de ondas, por qué tenía varias impresiones. Entonces, esto se investigó durante mucho tiempo. Se le llamó patrón de interferencia. Patrón de interferencia. Patrón de interferencia. Entonces, lo que ocurre es que en este orificio, tal como hablábamos, la onda se difracta y se generan otras ondas que, al cruzarse entre sí, van generando otras pequeñas ondas. Y al impactar en la placa fotográfica, ¿cierto?, o fotosensible, fueron generando estas imágenes de patrón de interferencia, es decir, debido a la difracción. Aquí en el punto 7 puse el principio de Fresnel-Huygens, que dice que en un frente de ondas, cuando se interfieren entre sí, cada punto se convierte en un foco emisor de ondas secundarias. Es decir, tengo un frente de ondas aquí y tengo otro aquí. Entonces estos puntos se transforman a su vez en focos de emisor de otras ondas, así. Bueno, espero que vayan comprendiendo esto. Todos estos son conceptos que hay que leer más, profundizarlos.
Ahora tenemos la propiedad de absorción, que ya algo hablamos cuando hablamos de la reflexión. La absorción va a depender de la densidad nuevamente del material. Lo que ocurre es una disminución de la amplitud de la onda. Por ejemplo, viene una onda, este material la absorbe, pero la amplitud va disminuyendo hasta anularse. Esa sería una absorción del 100%. Toda la energía de la onda al final fue absorbida por el material. Este fenómeno se usa mucho, por ejemplo, en los estudios de grabación. Los conjuntos musicales necesitan estar en un lugar que tenga mucha absorción para que el ruido no salga del lugar. Entonces podríamos decir que corresponde a la disminución de la amplitud debido a la pérdida de energía. Hay pinturas aislantes también, hay personas que no les gusta escuchar el ruido de la calle, entonces pintan su casa, su departamento con pintura aislante, es decir, que absorba el sonido. Ahora, el fulereno, que es un nuevo material del carbono, otra forma del carbono, el fulereno, es el único material que absorbe casi al 100%. Estos fenómenos no son ideales, estimados alumnos, no ocurren al 100%. Una parte se absorbe, una parte se refleja, una parte se refracta, en fin. Siempre cuando hablamos en estas clases pensamos en un fenómeno ideal. Pero el fulereno absorbe el 99,9% de la luz. Investiguen sobre el fulereno, pongan pausa al video. Bueno, si nosotros nos ponemos un papel celofán para mirar la realidad, también, por ejemplo, un papel celofán de color verde, cuando nosotros filtramos filtramos la luz, significa que solo dejamos pasar una cierta frecuencia de onda y por eso podemos ver las cosas de color verde, en gamas de color verde. La profundidad marina, en la medida que uno desciende en el mar, se va observando cada vez más oscuro. ¿Por qué? Porque va absorbiendo la luz. En fin, muchos ejemplos, busquen muchos ejemplos. La interferencia de ondas puede ser constructiva y destructiva. Por ejemplo, tenemos una onda y tenemos otra onda. La onda resultante va a ser la suma de esta. Por ejemplo, eso más eso, eso. Eso más eso, eso. Eso más eso, eso. Eso más eso, eso. Resultando una onda más grande. Eso sería una interferencia constructiva. Una interferencia destructiva significa que van en distintas fases, por lo tanto se restan y resulta una onda de amplitud más pequeña. Pregunta, ¿es posible que luz más luz genere oscuridad? ¿Es posible que sonido más sonido genere silencio? Pongan pausa y respondan esta pregunta. Bueno, finalmente el efecto Doppler, que tiene que ver con la frecuencia. Esto ocurre cuando el foco emisor de la onda está en movimiento o el que escucha o el que ve el fenómeno está en movimiento o que ambos estén en movimiento. En el sonido, por ejemplo, es la ambulancia o en una carrera de autos, y en la luz el color de las estrellas, si tienden hacia el rojo o si tienden hacia el azul. Busquen más ejemplos del efecto Doppler. Esta materia es teórica, prácticamente no hay ejercicios, salvo algunos, con las leyes de la reflexión y la ley de Snell y el índice de refracción. Les sugiero que vean el material complementario, que hagan su guía de la semana e investiguen mucho.